Mirad, en funciones una parte fundamental es aprender o determinar en qué intervalos la función crece y en qué intervalos la función decrece. Eso es lo que se llama la monotonía, estudiar la monotonía de una función, el crecimiento y el decrecimiento. Y muy asociado a eso están los máximos y los mínimos de la función. ¿Por qué? Porque mirad, si yo hago un pequeño boceto de lo que podría ser una función, ¿vale? Imaginaros que la función hace una cosa así, ¿vale? Está claro que la función tiene intervalos en los que crece, en este caso, pues esto sería creciente, y en este tramo también sería creciente, y luego sería creciente, y luego hay tramos en los que decrece, por ejemplo, este o este. Y los puntos donde hay cambio de crecer a decrecer son precisamente los máximos y los mínimos de la función, es decir, puntos que son más altos que todo su entorno o más bajos que todo su entorno, ¿vale? Los que sean más altos se llaman máximos, los que sean más bajos se llaman mínimos, en este caso relativos, como luego explicaremos. Pero para estudiar el crecimiento y decrecimiento de la función, entonces es básico pues determinar cuáles son esos puntos, ¿vale? Porque a partir de ahí voy a construir todo lo demás. Ya sabéis que además el crecimiento y el decrecimiento, os recuerdo que tenemos que decirlo con respecto al eje X, ¿vale? No en tramos de Y, sino pues diríamos que desde tal punto, desde menos infinito hasta este punto sería creciente, igual que desde este punto hasta este punto y desde este punto hasta infinito, mientras que decreciente sería en estos intervalos horizontales. Hay que decirlo con la X. El estudio que hagamos tiene que concluir con la X. Entonces vamos a hacer un ejemplo con esta función de aquí, intentando determinar al final en qué tramos. El último paso va a ser en qué tramos es creciente, en qué tramos es decreciente, en qué tramos o dónde tiene máximos relativos y dónde tiene mínimos relativos, ¿vale? O absolutos si los tuviera. Luego lo comentamos. Bueno, entonces, ¿cómo hacerlo? Si os fijáis, la herramienta fundamental que necesitamos para esto es saber si la función está subiendo o bajando. Pero es que esa herramienta ya la tenemos y se llama derivada. La derivada, f' de x, que bueno, en este caso es un polinomio súper sencillo, así que al derivar queda 12x más 9, así, 3x cuadrado menos 12x más 9, esta sería la primera derivada. Esto es una máquina, dijimos, que me permitía, para todos los valores que yo vaya dándole a la x, me va diciendo si la pendiente es positiva o negativa en ese punto. Es decir, imaginaos que yo meto el 0 aquí en la derivada, x igual a 0. Al sustituir me va a salir un número positivo o negativo, bueno, o 0. Si me sale positivo, quiere decir que la función está creciendo. Si yo meto otro punto, imaginaros este, ¿no? Bueno, pues aquí también estaría creciendo. Luego la derivada va a ser positiva. Imaginaos que este es el 5, pues cuando yo meta el 5 en la derivada va a salir un número positivo, que es la pendiente que tiene la curva en ese punto. En cambio, si yo meto un punto de aquí, pues ahí la derivada me va a salir un número negativo, ¿vale? Entonces sería cuestión de ir sustituyendo los valores en la derivada para ir determinando si está subiendo o bajando en cada uno de esos puntos. Pero claro, cuando vas a hacer un estudio no vas a poder sustituir todos los puntos que existen, con lo cual necesitamos pues un proceso para determinar cuáles son los puntos claves. Y como hemos dicho, los puntos claves son los máximos y los mínimos. A por ellos voy y a partir de ellos voy a determinar dónde crece y dónde decrece toda la función, ¿vale? Esto a modo de resumen global y sabiendo que esto que acabo de hacer es solo un boceto. No tengo todavía ni idea de cómo es esta función. Venga, entonces, lo primero que habrá que hacer es precisamente localizar estos puntos que están morados, que son los máximos y los mínimos, porque son los puntos clave. Y para ello, en estos puntos, si os fijáis, ¿qué condición cumplen estos puntos? La pendiente en ellos, en todos ellos, fijaros, la pendiente en este punto, que es un máximo, es horizontal. Luego aquí, su pendiente es 0. En este punto, que no sé cuál es, al sustituir, tiene que dar 0. Y en este, que es el mínimo, la derivada también tiene que dar 0. Y en este también tiene pendiente horizontal, luego su derivada saldría 0. Si yo sustituyera este punto en la derivada, saldría 0. Y en este lo mismo, todos saldrían 0. Todos los máximos y los mínimos. Entonces, vamos a buscar qué puntos son esos, los puntos en los que la derivada es 0, que son los máximos y los mínimos. Pues entonces, lo que hago es, me cojo la derivada y resuelvo f' de x igual a 0. Averiguo cuáles son esos puntos para calcular los candidatos a máximo y mínimo. Si lo resolvéis, queda 3x cuadrado menos 12x más 9 igual a 0. Bueno, esto se puede simplificar, es una ecuación
muy sencilla. Y las soluciones son x igual a 3 o x igual a 1 y x igual a 3. Esas serían las dos soluciones, x1 y x2. Así que yo ya sé que en el 1 y en el 3 va a haber máximos y mínimos, en x igual a 1 y en x igual a 3. En principio parece que va a haber máximos y mínimos. Bueno, el siguiente paso que vamos a hacer, pues marcarlos en una recta para hacer un estudio. Lo que vamos a hacer en el fondo es un estudio del signo de la derivada. Me interesa saber cuándo es positiva y cuándo es negativa. Así que es idéntico al estudio del signo que hicimos para las funciones. Si os acordáis, cuando estudiábamos el signo marcábamos todos los puntos que dan 0 la función. Pues aquí marcamos todos los puntos que dan 0, pero la derivada, el 1 y el 3. Imaginaos que esos son esos dos. Igual que cuando hacíamos el estudio del signo de la función, también hay que marcar las discontinuidades y los puntos de cambio de expresión en función a trozos. ¿Por qué? Pues porque en una discontinuidad también podría cambiar de subir a bajar, de crecer a decrecer una función. Imaginaros, en este punto, eso, aquí imaginaos que esto fuera el 2, ahí no hay ni un máximo ni un mínimo en el 2. Hay una discontinuidad del salto infinito, pero si os fijáis, antes del 2 está creciendo la función y después está decreciendo. Luego en las discontinuidades también puede haber problemas o cambios, mejor dicho, de crecer a decrecer, así que también hay que marcarlas. La cuestión es que como es una función polinómica no tiene discontinuidades, así que no hay que marcar ningún punto extra. Luego también dice los puntos de cambio de expresión a función a trozos, pero por el mismo motivo podría cambiar de crecer a decrecer, de un trozo a otro, pero no estamos en una función de trozos, así que eso es lo único que hay que calcular. Vamos al siguiente paso. ¿Cómo estudiamos entonces ahora el signo? Yo ya tengo aquí apuntados, marcados, los puntos que hacen 0 la derivada, los puntos que son candidatos a máximo y mínimo. Pues lo que voy a hacer es cogerme un punto de cada uno de estos intervalos, pues por ejemplo, puntos sencillitos, el 0, el 2 y el 4, y ver si allí la función está subiendo o bajando, creciendo o decreciendo, ¿vale? Entonces, por eso el siguiente paso es evaluar f' de x en cada intervalo, porque la f' es la que me dice si en esos puntos está subiendo o bajando. Si me sale positiva, estará creciendo. Si me sale negativa la derivada, estará bajando. Entonces me cojo y digo, a ver, f' de 0, ahora sustituyo en el f', f' de 2 y f' de 4. Pues venga, vamos a sustituir. Si recordáis, la f' era 3x cuadrado, así que es 3 por 0 al cuadrado menos 12 por 0 más 9. Pues esto es 9, que es positivo. Pues aquí está subiendo, crece la función. f' de 2. Pues f' de 2, vamos a calcularlo, que da 3 por 2 al cuadrado menos 12 por 2 más 9. Pues esto van a ser 12 menos 12, esto es menos 3. O sea, 12 menos 24, ¿no? Sí, eso es menos 3, que es negativo. Luego aquí está decreciendo. Lo voy a poner en rojo para que se vea que me ha salido negativo. Está decreciendo allí, ¿vale? Negativo. De hecho, voy a cambiar todo este color, mirad, para que se vea que me ha salido negativo. Cambiarlo. Ha salido negativo, así que es negativo. No tiene por qué, podría volver a salir positivo y haber hecho un amago de bajar, ponerse horizontal, pero bueno, eso es un caso particular. Vamos a analizar este y ya veremos más ejemplos. Quiero decir que porque me haya salido antes positivo no quiere decir que a continuación tenga que salir negativo. Lo mismo tiene que pasar aquí, no tiene por qué pasar aquí. Aunque si os fijáis, 3 por 4 al cuadrado menos 12 por 4 más 9, pues estos son 48, menos 48, vuelve a salir 9, que es positivo otra vez. Luego aquí esto sube. Voy a cambiar el color de este para ser consistente con los colores, aunque no haría falta que vosotros pongáis colores, de hecho no se suele poner. Bueno, pues ya tengo los intervalos de crecimiento y decrecimiento. Si os fijáis, la función va a ser creciente en todo este intervalo y en todo este, desde menos infinito a infinito, y va a ser decreciente en este tramo. Ni en el 1 ni en el 3 es ni creciente ni decreciente. Aquí lo que hay son máximos y mínimos. Ahí la función está horizontal, ¿vale? En esos puntos no es ni creciente ni decreciente. Bueno, siguiente paso. Evaluar las ordenadas de los máximos y los mínimos, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque, fijaros, los máximos y los mínimos son puntos. Aquí lo tenéis. Eso es un punto. Tiene su x
y también tiene su y. Hay que localizarlo en el espacio para poderlo pintar. Entonces, ¿cómo sé yo, si yo sé que tengo un máximo en el 1, cómo sé qué altura tiene, cuál es su y? Pues hay que sustituirlo en la función, ¿eh? Ojo que ahora no se sustituye en la derivada, se sustituye en la función. Es decir, me cojo el 1, voy a ponerlo con este grosor, me cojo el 1 y lo sustituyo en la función f de 1. La función es, vamos a ponerlo, x al cubo, entonces sería 1 al cubo, menos 6 por 1 al cuadrado, más 9 por 1, menos 1. Y esto es, pues, 0, 3. Sale 3. ¿Eso qué quiere decir? Que el 1 tiene altura 3. Por cierto, no lo he dicho. Bueno, voy a terminar con esto y ahora os lo explico. Venga, lo mismo con el 3, que será un máximo o un mínimo, ahora lo voy a decir. 3 al cubo, menos 6 por 3, más 9, menos 1. Estos son 27 menos 18. Ahí se me había olvidado aquí un cuadrado y entonces esto sale menos 1. Decía yo que me estaba dando una cosa un poco rara. Y entonces esto es el 3 menos 1. Bueno, vamos a ver. Lo que se me había olvidado deciros, fijaros, si aquí crece y aquí decrece, quiere decir que aquí en medio hay un máximo. Luego vamos a decir si es máximo relativo o mínimo relativo, ya os explico. En cambio, si aquí decrece y aquí crece, pues eso quiere decir que aquí tiene un mínimo. ¿Vale? Ya de ahí, en ese apartado, ya lo puedo saber. Ese máximo y ese mínimo tienen sus propias alturas, son puntos. Bueno, pues eso es lo que acabo de hacer en el apartado 4, calcular qué altura tiene. Bueno, y en el último apartado, resumir, simplemente resumir toda la información. Hay que decir cuándo es creciente. Bueno, pues creciente, como hemos dicho antes, lo voy a poner en verde para que lo identifiquéis con la parte creciente. Hay que decirlo con el eje de las x, va desde menos infinito hasta el 1, pero ni el menos infinito hasta el 1. Abierto, ¿vale? El 1 en 1 no es creciente, así que hay que dejarlo abierto. En el 1 hay un máximo y un mínimo. Y luego es desde el 3 hasta el infinito, que es la otra parte. Del 3 hasta el infinito. Y luego decreciente, pues es desde 1 hasta 3, ¿vale? Es la parte en la que va bajando. Ahí la tenéis. Y luego, máximo relativo. ¿Cuál es el máximo relativo? Pues ahí lo tenéis. Hay un máximo relativo en 1, pero hay que decirlo con su altura. Tengo un máximo relativo en el 1, 3, mientras que hay un mínimo relativo en el 3, menos 1. Vamos a ver, ¿qué es esto de máximo mínimo relativo? ¿Por qué le pongo el apellido relativo? Vamos a hacernos una idea de cómo va a ser el dibujo. Eso también me interesa. Mira, finalmente el dibujo, vamos a hacerlo bien, va a ser algo así. Yo sé que en el 1 hay un máximo, en el 1, 3, 1, 2, 3, ahí hay un máximo. Y luego hay un mínimo en el 3, menos 1, aquí. Antes la función sube, voy a hacer un boceto de la función. Antes sube, luego va a bajar hasta ese punto, luego va a subir. Si os fijáis, este es un máximo porque es el punto más alto de todo su alrededor, pero no es el punto más alto de toda la función. Por aquí hay puntos mucho más altos, que van a ir a infinito. Así que este máximo es un máximo, pero se le pone el apellido de relativo porque no es el más alto de toda la función. Si hubiera sido el punto más alto de toda la función, hubiéramos dicho que es un máximo absoluto. Pero en este caso no lo es simplemente relativo. Lo mismo ocurre con el mínimo. El mínimo es este punto de aquí, que es el punto más bajo de todo su entorno. Por eso es relativo, porque no es el punto más bajo de toda la función. Hay puntos mucho más bajos. Mirad por aquí abajo, fijaros. Luego es un mínimo, pero simplemente un mínimo relativo, no es un mínimo absoluto, ¿vale? Bueno, con esto ya tendríamos toda la información y veis, hemos hecho un estudio estupendo del crecimiento y decrecimiento y sabemos un montón más de información a la hora de pintar una función. Súper importante.